luz amarillenta de las lámparas de carbón temblaba contra las paredes de hormigón húmedo. Era diciembre de 1943 y en los niveles inferiores del cuartel general de la Ahnenerbe, el aire tenía el olor denso de papel viejo, cuero mojado y algo más. Algo que los guardias nunca lograban describir sin estremecerse. Decían que aquel aroma se parecía al de una iglesia abandonada después de un incendio, sagrado y al mismo tiempo profanado. A las 02:13 de la madrugada, un pequeño grupo de oficiales descendió por las escaleras metálicas que chirriaban bajo sus botas. Llevaban consigo una caja rectangular de acero asegurada con 3 candados y una cadena gruesa. 2 soldados la sujetaban como si transportaran una bomba activa. El tercero caminaba delante, con el rostro tenso, evitando mirar hacia atrás. Dentro de la caja estaba el libro número 12, un volumen recientemente descubierto en una abadía francesa, sellado desde el siglo XIII. Según los informes preliminares, el manuscrito no contenía texto alguno, solo manchas de tinta negra que parecían coaguladas. Aún así, Heinrich Himmler había ordenado trasladarlo sin demora al archivo subterráneo, donde sería estudiado por un especialista en paleografía y lenguas arcaicas. Otto Keller, un hombre meticuloso, prudente y conocido por no creer en supersticiones. O eso creían todos. A las 02:26, la puerta del laboratorio se cerró tras ellos. Adentro, el silencio era tan espeso que parecía absorber el sonido. Solo se oía el goteo distante de una tubería rota. Keller se ajustó las gafas, abrió su cuaderno y respiró hondo, tratando de ignorar el temblor que sentía en las manos. No sabía si era por el frío o por la presencia de ese objeto, que emitía una especie de vibración sutil, como el murmullo de un animal dormido. «Procedamos», ordenó un oficial, aunque su voz sonó más baja de lo que pretendía. Los soldados apoyaron la caja en la mesa central. Keller se acercó, iluminado por una lámpara única suspendida del techo, cuyo halo de luz no lograba disipar las sombras en los rincones. Inserta la llave en el primer candado. Un clic metálico retumbó por la habitación, rebotando contra las paredes desnudas. Luego el segundo, el tercero. Cuando retiró la cadena, la caja pareció calentarse ligeramente, como si algo dentro de ella hubiera estado esperando ese momento. Keller tragó saliva, abrió la tapa, el aire se agitó. No un viento real, sino una sensación, como si la atmósfera misma retrocediera ante lo que estaba dentro. El libro yacía envuelto en un paño gris. La tela estaba húmeda, pese a que había sido seca unas horas antes. Al retirarla, Keller notó que las manchas de tinta que cubrían la portada parecían más oscuras, como si hubieran ganado profundidad. «Parece recién pintado», murmuró. Nadie respondió. Keller apoyó los dedos sobre la superficie. Estaba tibia. Demasiado tibia. Un libro del siglo XIII, encerrado en metal, sin Isatsunenite. Acceso a la luz. No debería tener temperatura corporal. Ese pensamiento lo atravesó como una aguja, pero aún así lo abrió. Lo que ocurrió a continuación duró exactamente 40 segundos. Primero, un crujido. No del libro, ni de la mesa. Venía de dentro de Keller, como si sus pulmones se comprimieran sin aire. Los oficiales dieron un paso atrás. Luego el grito, un alarido tan súbito, tan violento, tan animal, que los soldados se quedaron paralizados. Keller gritaba con los ojos muy abiertos, mirando fijamente las páginas del libro. Su grito no era de dolor físico, sino de algo más oscuro, más frío. Un terror primario que ninguna tortura humana podría provocar. «Ciérrelo, ciérrelo», vociferó uno de los oficiales. Pero nadie se movió. Keller cayó de rodillas, aún aferrado al libro, como si no pudiera soltarlo. Su cuerpo empezó a tarquearse hacia atrás de manera antinatural. Los músculos del cuello sobresalieron como cuerdas tensas. Sus dientes rechinaban mientras el grito se hacía más agudo, deslizándose hacia un tono que parecía no humano. Un soldado, finalmente, intentó arrancarle el libro,
pero retrocedió con un chillido. El manuscrito estaba caliente como metal al rojo vivo. Los 40 segundos culminaron cuando Keller se desplomó sobre el suelo. Su columna quedó arqueada, la cabeza tirada muy atrás, la boca congelada en un último susurro. Nadie oyó ese susurro completo, excepto el guardia más joven, que después se negaría a hablar durante meses. Pero en los informes secretos quedó registrada una frase: el libro estaba vivo. Tras la muerte de Keller, los soldados intentaron cerrar el manuscrito, pero las páginas se negaban a mantenerse quietas. Una brisa inexistente las movía, vuelta tras vuelta, como si una mano invisible las examinara. Cada golpe de página producía un eco sordo en el laboratorio que resonaba como un latido. Los oficiales ordenaron sellarlo nuevamente en la caja, pero incluso encerrado, el libro siguió produciendo un zumbido leve, casi musical. Uno de los presentes vomitó. Otro empezó a rezar. A las 03:02 la sala fue cerrada y el registro oficial redactado esa misma noche incluyó solo 2 líneas. El sujeto Otto Keller falleció por insuficiencia respiratoria. El objeto No 12 será reclasificado como extremadamente peligroso. Pero fuera protocola, все, кто был в той комнате, говорили одно и то же. Keller no murió de asfixia. Murió porque alguien, o algo, lo estaba mirando desde dentro del libro. La colección que terminaría siendo conocida como la Biblioteca Maldita del Reich no nació de un plan claro ni de una estructura académica, sino de una serie de descubrimientos dispersos y turbios que poco a poco fueron construyendo algo mucho más grande que la Ahnenerbe misma podía comprender. Los primeros volúmenes llegaron a Berlín casi por accidente: manuscritos confiscados en monasterios franceses, libros sellados durante siglos en criptas españolas, pergaminos extraídos de cámaras funerarias en Austria y códices sin título encontrados en paredes dobles de iglesias medievales. Lo inquietante era que, en la mayoría de los casos, nadie sabía que estos textos existían. No aparecían en inventarios eclesiásticos ni en archivos locales. Era como si la historia se hubiese esforzado deliberadamente en borrarlos. Algunos monjes, al ser interrogados por los oficiales alemanes, repetían siempre lo mismo: no deben abrirlos, dejen que sigan durmiendo. Fueron escondidos por una razón. Pero las advertencias de hombres cansados y derrotados significaban poco frente al entusiasmo fanático de los arqueólogos y lingüistas de Himmler, quienes veían en cada manuscrito una prueba potencial de un conocimiento antiguo y ario, aunque ese conocimiento estuviera envuelto en símbolos que no pertenecían a ningún sistema humano conocido. Cuando los primeros cargamentos llegaron a Berlín, los guardias del sótano notaron que el ambiente cambiaba. El aire se volvía más espeso, más húmedo, y la electricidad parecía comportarse de forma errática. A veces las bombillas se apagaban y encendían sin motivo lógico. En otras ocasiones, un olor a cera derretida se extendía por los pasillos, aunque las lámparas eran eléctricas y no había velas en aquel nivel. Pero nada de eso aparecía en los informes oficiales. Lo máximo que se registraba era fallo técnico, aire mal ventilado o sensación térmica irregular. Nadie quería admitir que algo invisible hacía sentir su presencia. Los soldados encargados de transportar los libros al archivo comenzaron a quejarse de sueños extraños. Algunos soñaban con habitaciones de piedra iluminadas por fuego azul. Otros soñaban con figuras altas y encapuchadas que escribían sin mover las manos. Un soldado aseguró haber sentido dedos fríos posarse sobre su nuca mientras descargaba una caja. Otro, temblando, dijo que escuchó un susurro que lo llamaba por su nombre, aunque estaba completamente solo en el pasillo. Los oficiales se limitaron a acusarlos de superstición y deshidratación, pero varios pidieron ser transferidos a otros departamentos. La mayoría nunca recibió respuesta. Himmler, en cambio, estaba encantado. Visitaba la sala de conservación constantemente. Caminaba entre los estantes sin tocar nada,
pero observándolo todo como si pudiera entender la lógica de esas sombras que parecían adherirse a los lomos de los libros. Para él, aquello no era inquietante, era sublime. Decía que el Reich estaba recuperando lo que le pertenece por derecho. Algunos archivistas notaron que Himmler murmuraba palabras en voz baja, palabras que no pertenecían a ningún idioma europeo. Una vez, uno de ellos juró escuchar algo así como un canto rítmico, marcado por pausas irregulares, como si el líder de las SS recitara un poema aprendido de memoria. En su Syntonismen diario personal anotó solo una frase: «No debería saber eso». Conforme las semanas avanzaban, la colección crecía sin control. Había textos que parecían normales al ojo humano, pero que, bajo luz ultravioleta, revelaban símbolos ocultos en capas superpuestas, como si cada página contuviera 3 o 4 mensajes que solo podían verse de manera fragmentada. Otros volúmenes reaccionaban al tacto. Su superficie se calentaba, vibraba levemente o dejaba una sensación aceitosa en la piel. Uno de los manuscritos más antiguos exhalaba un olor metálico tan fuerte que algunos trabajadores aseguraban tener sangre en la boca después de manipularlo. Pero la parte que más los perturbaba eran los libros que parecían observarlos. No había ojos, por supuesto, pero la sensación era inequívoca. Cada vez que se acercaban a un estante en particular, era como si algo dentro estuviera atento, expectante. Hubo un incidente que casi costó 3 vidas. 3 miembros de la Ahnenerbe estaban analizando un códice sellado con cera negra. Cuando la cera fue rota, una corriente de aire salió disparada, como si el libro hubiera estado respirando. Las páginas se agitaron con violencia, golpeando los dedos del archivista que los sostenía. La lámpara de escritorio explotó y los 3 fueron arrojados hacia atrás por una fuerza invisible. El informe oficial explicó el accidente como sobrepresión del aire atrapado en la cubierta y fallo eléctrico simultáneo. Nadie creyó esa versión, no después de escuchar a uno de los archivistas gritar en medio de la noche que algo salió del libro y estaba moviéndose por la sala. Lo encontraron en posición fetal, temblando, con los ojos tan abiertos que parecían a punto de romperse. A medida que la colección aumentaba, se tomó una decisión: trasladar todo a un nivel aún más profundo, donde el acceso era exclusivo para los oficiales de mayor rango. El nuevo sótano no tenía ventanas, ni conductos visibles, ni ruido exterior. Un ingeniero dijo, sin pensarlo, que lo habían construido como una tumba. Nadie rió. En aquella bóveda, bajo una luz eterna que nunca terminaba de iluminar por completo, la biblioteca maldita del Reich tomó su forma final. Libros que no se dejaban quemar, páginas que no se dejaban fotografiar, símbolos que no podían ser clasificados, susurros sin origen, olores sin explicación, y en el centro de todo, una presencia que no se veía, pero que era tan real como el hormigón que la rodeaba. Los soldados dejaron de hablar de supersticiones y empezaron a hablar de vigilancia. Decían que los libros no estaban ahí para ser leídos, estaban ahí para esperar. Los rumores sobre lo que ocurría en el sótano comenzaron a tomar forma cuando aparecieron los primeros testimonios no oficiales. Ninguno de ellos se registró en documentos formales. Circulaban en voz baja, entre susurros, como si repetirlos en voz alta pudiera atraer la atención de aquello que habitaba en Sitzeleut, los estantes. El primero en hablar fue un oficial de mediana edad, un hombre pragmático, sin inclinación alguna hacia las supersticiones. Aseguró que mientras realizaba una inspección nocturna, las páginas de un manuscrito comenzaron a pasar solas. No había corriente de aire, no había movimiento externo, pero el libro seguía cambiando de página con una lentitud casi elegante, como si alguien invisible estuviera leyendo. Cuando el oficial se acercó, las páginas se detuvieron de golpe, inmóviles. Lo que más lo perturbó no fue el movimiento en sí, sino la sensación inmediata de estar siendo observado desde el interior del mismo libro.
Poco después, un traductor asignado temporalmente al proyecto relató una experiencia aún más inquietante. Era un hombre con formación sólida, acostumbrado a trabajar con textos antiguos. Observó un pequeño códice cuyo contenido, según sus notas, parecía incompleto. Ciertas palabras aparecían a medias, como si el manuscrito hubiera sido mal copiado siglos atrás. Sin embargo, cuando volvió a revisar el texto al día siguiente, encontró frases enteras escritas con una caligrafía fina y oscura. Pensó que se había equivocado, pero al comparar sus apuntes notó que las palabras nuevas parecían dirigirse a él. No eran advertencias ni profecías, eran recuerdos. Recuerdos de su infancia, de sus temores más íntimos, de pensamientos que él jamás había compartido con nadie. Pasó el resto de la noche encerrado en su dormitorio, incapaz de conciliar el sueño, convencido de que el libro lo había leído a él, no al revés. Uno de los testimonios más perturbadores provino de un encuadernador forzado a trabajar para la ANNRB. Afirmó que había observado ciertas cubiertas respirar. Describió cómo el cuero se expandía y contraía a un ritmo lento, casi imperceptible, como el pecho de un ser vivo en reposo. Pensó que su mente estaba agotada por el calor de las lámparas, pero cuando intentó tocar la superficie, sintió un latido, un pulso suave, regular. Abandonó su puesto sin pedir permiso. Lo encontraron horas más tarde, caminando descalzo por el pasillo, con las manos temblando. Nunca volvió a trabajar en el departamento. La situación se volvió más insostenible cuando empezaron a desaparecer objetos. Al principio se trataba de cosas pequeñas, plumas, lupas, trozos de pergamino. Luego desaparecieron documentos enteros. Un archivista, acusado de negligencia, insistió en que había colocado una carpeta en un estante cerrado con llave, pero cuando regresó unos minutos después, la carpeta ya no estaba. 3 días más tarde, apareció dentro de una caja que había sido sellada con plomo. Nadie pudo explicar cómo llegó allí. Esa misma semana, otro trabajador juró que vio una sombra moverse entre 2 estanterías, una sombra más alta que cualquier persona del departamento, con bordes demasiado definidos para hacer un efecto de luz. Cuando corrió hacia el pasillo, el lugar estaba vacío, pero el aire tenía un olor sulfuroso que no desapareció durante varias horas. Con el tiempo, los trabajadores comenzaron a llamar a estas presencias los bibliotecarios fantasma. No sabían quiénes eran, si habían sido hombres alguna vez o si eran manifestaciones provocadas por los propios textos. Lo cierto es que aquellos que permanecían demasiado tiempo entre los estantes sentían que algo los seguía. No un ser humano, no un espíritu tradicional, sino algo que caminaba sin pies, que respiraba sin cuerpo, que observaba sin ojos. Una existencia silenciosa pero densa, que ocupaba el espacio entre libro y libro, como si cada tomo fuera una ventana abierta hacia un lugar que nadie debía mirar. El comportamiento anómalo de los manuscritos también empezó a incrementarse. Algunos libros emitían calor, otros frío extremo. Un volumen encuadernado en un material desconocido comenzó a secretar un líquido oscuro que manchó la mesa. Los análisis determinaron que se trataba de una sustancia orgánica comparable a la sangre, pero no coincidía con ningún tipo conocido. En otro caso, una serie de páginas se desprendió de un texto medieval y flotó en el aire durante un instante antes de caer al suelo, como si algo hubiera soltado su agarre. No había alambres, no había corrientes de aire, no había truco posible. El fenómeno fue presenciado por 4 personas, pero el informe oficial afirmaba que las páginas se cayeron debido a la mala conservación del material. Cada noche la atmósfera se volvía más espesa. Los guardias encargados de cerrar el sótano aseguraban escuchar golpes suaves en las vitrinas como si algo quisiera salir. Otros, más sensibles, sentían un murmullo constante, una especie de vibración que no provenía de ningún aparato eléctrico. Nadie se atrevía a comentarlo en voz alta,
pero todos compartían la misma certeza. La biblioteca estaba adquiriendo una cohesión propia, una inteligencia tenue pero creciente. No era una simple colección de textos prohibidos, era un organismo, un ente compuesto de palabras, símbolos y silencios que parecía despertar de un sueño milenario. Y entonces ocurrió el primer incidente serio. Un archivista desapareció. Su nombre se borró rápidamente de los registros para evitar rumores, pero los trabajadores sabían quién era. Había sido una persona metódica, puntual, respetuosa de las normas. El último lugar donde lo vieron fue entre los estantes más antiguos, sosteniendo una lámpara y revisando un manuscrito en latín. La lámpara apareció horas después, encendida, colocada cuidadosamente sobre una mesa. El manuscrito también estaba allí, pero abierto en una página que, según aseguraban, no existía el día anterior. La letra era demasiado rígida, demasiado curva, demasiado perfecta. Parecía escrita por una mano que conocía el movimiento, sin tener músculos ni huesos. A partir de esa noche, nadie volvió a sentirse realmente solo dentro de aquella bóveda. Incluso con las luces encendidas, incluso con 3 o 4 personas trabajando juntas, todos tenían la misma sensación, la de una mirada constante, profunda, fría, que observaba desde los rincones más oscuros de los estantes, como si la biblioteca, después de siglos de silencio, hubiera comenzado por fin a despertar. El libro número 12, el mismo que había acabado con la vida de Otto Keller, fue trasladado después del incidente a una vitrina especial, lejos de los ojos de los trabajadores menos experimentados. Nadie lo decía explícitamente, pero todos sabían que aquel manuscrito no era uno más entre los tesoros ocultos del sótano. Era el corazón oscuro y silencioso de la biblioteca. Su cubierta parecía haber cambiado desde la última vez que alguien la observó. Antes tenía manchas de tinta negra. Ahora esas manchas parecían más profundas, como si no fueran tinta, sino aberturas diminutas que absorbían la luz del entorno. Cuando alguien pasaba cerca, tenía la sensación de que el libro registraba su presencia, del mismo modo en que un animal salvaje percibe el movimiento. La Ahnenerbe asignó a un nuevo especialista para estudiarlo. Era un joven académico seguro de su capacidad para racionalizar todo lo que viera. Afirmaba que no creía ni en maldiciones ni en energías ocultas. Pero esa confianza se quebró en cuanto abrió el manuscrito. Al contrario de otros libros de la colección, el número 12 no contenía texto alguno, solo manchas que parecían expandirse y contraerse, como si tuvieran un ritmo propio. Bajo ciertas luces, las manchas tomaban formas difusas que recordaban rostros, aunque ninguno lograba definirse del todo. Ojos sin pupilas, bocas abiertas en un grito silencioso, siluetas que desaparecían al parpadear. El académico aseguró que las figuras eran un efecto óptico y que podía explicarlo como una ilusión derivada de pigmentos degradados. Pero cuando lo dejó cerrado sobre la mesa, el libro continuó moviéndose. No como un objeto que se desplaza, sino como algo que está vivo bajo la superficie, respirando. Uno de los guardias, al verlo, se negó a permanecer en la sala y pidió ser reasignado esa misma noche. El superior se lo prohibió, pero el guardia decidió dormir en un almacén del primer piso para no estar cerca del manuscrito. A la mañana siguiente fue hallado semiconsciente, balbuceando que había oído pasos detrás de él toda la noche, aunque el almacén no tenía más que una puerta cerrada por dentro. Las muertes comenzaron poco después. Nada tan dramático como lo ocurrido con Keller. Esta vez, la biblioteca actuó con más sutileza. Un transcriptor experimentado, encargado de copiar diagramas encontrados en otros volúmenes, empezó a mostrar signos de deterioro mental. Al principio hablaba de sensaciones extrañas. Decía que el número 12 lo observaba cuando caminaba por el pasillo, aunque el libro estuviera cerrado y él a varios metros de distancia. Luego afirmó que oía un sonido leve, parecido al roce de dedos sobre papel cada vez que se acercaba a la vitrina.
En su tercera semana de trabajo, declaró que veía siluetas reflejadas en el vidrio, aunque no hubiera nadie a su espalda. 2 días después, se tiró por la escalera metálica que descendía al sótano. Murió entre los escalones, con la cabeza girada hacia el nivel inferior, como si aún esperara que algo emergiera de allí. El clima entre los archivistas se volvió insoportable. Ya casi nadie se atrevía a entrar solo en la sala donde estaba guardado el libro. Los investigadores trataban de justificar los fenómenos como sugestión colectiva, pero incluso ellos empezaban a perder la capacidad de explicar lo que veían. En más de una ocasión, el número 12 amaneció abierto en una página distinta de la que lo habían dejado. Las manchas habían cambiado de disposición, formando figuras más claras, casi definidas. Una noche, un oficial juró que vio un rostro completo, con 2 cuencas profundas en lugar de ojos y una boca negra, curva, como un hueco sin fin. Al día siguiente, la figura había desaparecido, pero el oficial no volvió a bajar al sótano. Hubo un momento que marcó un antes y un después. Durante una inspección, un capitán notó que la vitrina del número 12 estaba empañada desde dentro, como si el libro hubiera exhalado un vapor caliente. Cuando la abrieron para comprobar si había un problema de humedad, el capitán sintió un golpe de aire frío, tan intenso y tan inesperado que retrocedió instintivamente. La sensación duró apenas un segundo, pero bastó para que todos los presentes sintieran el mismo pensamiento, aunque nadie lo dijo en voz alta. Aquello que habitaba el interior del libro había estado demasiado cerca de salir. Ese mismo día, un lingüista realizó un análisis microscópico y descubrió algo aún más inquietante. Las manchas de tinta no estaban hechas de pigmento tradicional. Bajo aumento extremo, parecían compuestas por estructuras que parecían células, pero no correspondían a ninguna especie conocida. El lingüista, incrédulo, repitió las pruebas varias veces. Todas arrojaron el mismo resultado. Las manchas del libro eran orgánicas, no vegetales, no animales, algo distinto, algo que no se describía en ninguna clasificación científica. Después de registrar este hallazgo, el lingüista desapareció sin dejar rastro. Su abrigo aún estaba en su silla, su café seguía caliente. Nadie volvió a verlo, ni vivo ni muerto. El rumor más espantoso surgió después de esta desaparición. 3 archivistas que trabajaban a distintas horas y que nunca se comunicaban entre sí, aseguraron haber visto lo mismo en noches consecutivas. Una figura alta, oscura, sin ojos, que se deslizaba entre los estantes. No caminaba, no respiraba, no emitía sonido, solo pasaba, lenta y silenciosa, como si buscara algo o a alguien. La figura se detenía frente a la vitrina del número 12 durante unos segundos y luego desaparecía entre las sombras, dejando en el aire un olor metálico que tardaba horas en disiparse. Los 3 hombres describieron la misma silueta, la misma altura, los mismos movimientos. Ninguno sabía que los otros habían dado el mismo testimonio. La dirección del proyecto ordenó guardar silencio absoluto. Pero para entonces ya era imposible negar lo evidente. El libro no era un objeto pasivo, no estaba contaminado, ni malditado, ni encantado. Era consciente. Tenía una forma de inteligencia que actuaba sin necesidad de ser abierta, sin necesidad de ser leída. Parecía entender el entorno, percibir las emociones, reaccionar a la presencia humana. Parecía adaptarse, aprender, recordar. Y lo peor de todo era la sensación, imposible de arrancar, de que el número 12 estaba incompleto, como si aquello que contenía estuviera creciendo, perfeccionándose, preparándose. Nadie sabía para qué, pero quienes se atrevían a acercarse lo suficiente al vidrio aseguraban que podían sentir un pulso, un ritmo lento, profundo, estable, como un corazón que acababa de empezar a latir. La noche del apagón de febrero de 1944 fue el punto en el que incluso los más escépticos dejaron de aferrarse a explicaciones racionales. A las 00:47, todas las lámparas del nivel inferior se apagaron al mismo tiempo.
No hubo sobrecarga, no hubo explosión, no hubo vibración en la estructura. Simplemente la oscuridad cayó como una manta, absoluta y densa, tan repentina que los guardias sintieron un golpe en el pecho. Ninguno tuvo tiempo de encender una linterna antes de oír el primer sonido, un roce suave, húmedo, que parecía desplazarse de estante en estante, como si las páginas de cientos de libros se movieran a la vez, respirando juntas. Nadie lo admitió después, pero todos pensaron lo mismo en ese instante. Aquello no era el sonido del papel, era el sonido de algo vivo. El silencio volvió, pero duró apenas unos segundos. De pronto, un golpe metálico resonó al fondo del corredor. Después otro, y otro, como si las vitrinas se estremecieran desde dentro. Los guardias, paralizados, no se atrevían a moverse. Era como si la oscuridad misma tuviera peso. Uno de ellos intentó avanzar con pasos pequeños, tanteando la pared, pero el aire se volvió tan frío que sintió un ardor en los pulmones. Entonces, una luz mínima apareció en la distancia. No desde una lámpara, sino desde una rendija entre dos estantes. Era un brillo tenue, rojizo, como la incandescencia de un carbón vivo. El guardia creyó por un momento que alguien había encendido una linterna, pero el resplandor no tenía forma definida. Parecía latir, expandirse y contraerse como un pequeño corazón atrapado entre los libros. Antes de que pudiera acercarse, algo cayó al suelo con un sonido seco. Cuando logró encender su linterna, la apuntó hacia el objeto y sintió cómo el estómago se le contraía. Era una página, una sola hoja arrancada de un manuscrito del siglo XIV, pero lo inquietante no era el desprendimiento, sino la forma en que la página se había doblado sobre sí misma, formando una especie de espiral apretada, casi muscular. Cuando intentó tocarla con la punta del zapato, la hoja se desenrolló sola, como si hubiera estado esperando ese contacto para liberar su tensión. El guardia retrocedió de inmediato. La página quedó extendida en el suelo, cubierta de símbolos que ninguno de ellos había visto antes. Unos trazos negros, curvos, organizados en patrones que parecían adoptar movimiento bajo la luz. Los archivistas que revisaron la hoja más tarde declararon que el texto no se parecía a ninguna lengua humana conocida. Lo que no dijeron al escribir el informe fue que, mientras tomaban notas, los caracteres parecían moverse como si trataran de reorganizarse. A las 00:55 las luces volvieron, pero no como siempre. Una de las lámparas parpadeó de forma caótica, iluminando y oscureciendo el pasillo en intervalos casi rítmicos. Los guardias afirmaron que el parpadeo era sincronizado con un segundo sonido que provenía de varios estantes al mismo tiempo. Un golpe lento, repetido, como un tambor lejano. Al principio creyeron que era un efecto acústico, pero luego se hicieron conscientes de algo insoportable. Los golpes provenían de las vitrinas selladas. Era como si alguien, o algo, estuviera tocando desde dentro del cristal, intentando comunicarse o pedir que lo dejaran salir. Al revisar cada vitrina, encontraron huellas que jamás habían visto. No eran de manos humanas ni de animales. Eran marcas alargadas, delgadas, con 3 surcos que terminaban en puntas afiladas. En una de las vitrinas, donde se guardaba un manuscrito encuadernado en cuero oscuro, apareció una marca de dentro hacia afuera, como si algo hubiera presionado el cristal con fuerza suficiente para deformarlo sin romperlo. Los especialistas examinaron la superficie durante horas y concluyeron que el vidrio no presentaba grietas ni debilidad estructural. Parecía simplemente haber cedido por un instante a una fuerza que no lograban medir. Los objetos también comenzaron a aparecer en lugares imposibles. Una pluma desaparecida días antes se materializó encima de un manuscrito del siglo XII. Un cuchillo de encuadernador, que había sido olvidado en la mesa de trabajo, apareció clavado en el suelo, justo frente a la vitrina del libro número 12, aunque el vidrio estaba intacto. La cadena que aseguraba la caja del número 8 apareció rota, sin signos de corte,
como si se hubiera deshilachado solo en algunos puntos y en otros hubiera sido arrancada de raíz. La incertidumbre se transformó en miedo cuando uno de los guardias afirmó haber visto una sombra cruzando el pasillo. No era la sombra de un hombre, era más alta, más estrecha, con bordes nítidos que no correspondían a ninguna figura humana. La sombra se deslizaba sin ruido, sin pasos, sin peso. Cuando la lámpara parpadeó por última vez, antes de estabilizarse, la sombra se quedó inmóvil frente a la vitrina del número 12, como si la observase. Cuando la luz regresó por completo, ya no estaba. A la mañana siguiente, los trabajadores descubrieron algo que ninguno tuvo el valor de reportar oficialmente. Casi todos los libros del estante central estaban abiertos en la misma página. No importaba el idioma, el siglo o el tema. Todos mostraban símbolos similares, curvos, repetitivos, como una llamada, como si la biblioteca entera hubiese recibido una instrucción y hubiera respondido al unísono. Lo más inquietante fue que cuando intentaron cerrar uno de los libros, se resistió. No con fuerza mecánica, sino con una inercia orgánica, como si estuvieran tratando de cerrar la mandíbula de un animal dormido. Esa madrugada marcó el inicio de una nueva etapa. La biblioteca ya no actuaba de forma aislada, libro por libro. Se comportaba como un solo organismo, con impulsos propios, con intención, con ritmo. Los trabajadores evitaban permanecer solos en la sala. Incluso los oficiales empezaron a inventar excusas para no bajar al nivel inferior. Nadie quería admitirlo, pero todos sabían que lo peor estaba por venir. Lo que fuera que había despertado bajo aquella estructura de acero y hormigón aún no había mostrado su verdadera forma, y la sensación que flotaba en el aire era clara, casi palpable. La biblioteca estaba esperando el momento adecuado para revelarse por completo. Conforme avanzaba 1944 y los rumores de la derrota alemana se hacían cada vez más fuertes, la atmósfera en el sótano cambió de forma inquietante. No era solo el miedo humano al colapso del Reich, era algo más profundo, algo que parecía surgir del propio hormigón, como si la biblioteca sintiera la proximidad de un final y en lugar de debilitarse, se fortaleciera. Los guardias notaban que el aire estaba más denso, como si fuera más difícil respirar. A veces, al bajar por la escalera metálica, escuchaban un eco que no correspondía a sus pasos. Un eco más lento, más pesado, que parecía descender detrás de ellos, siempre un segundo tarde, siempre demasiado cerca. Las desapariciones comenzaron discretamente. Un archivista no presentó su informe matutino. Al buscarlo, encontraron su libreta en el suelo, junto a una lámpara caída, pero ni rastro de su cuerpo. Una mancha oscura, parecida a tinta, estaba extendida sobre el metal, como si alguien hubiera apoyado una mano empapada en un líquido viscoso. El informe oficial habló de deserción, pero nadie lo creyó. La mancha tardó 3 días en secarse, y cuando por fin se evaporó, dejó un patrón en espiral idéntico al que aparecía en algunas páginas del libro número 12. El segundo desaparecido fue un guardia veterano que hacía años trabajaba en el sótano y que se consideraba inmune al miedo. Una noche, mientras hacía su ronda, se escuchó un golpe fuerte, metálico, seguido de un silencio absoluto. Cuando acudieron a Salenoimorimeis buscarlo, la linterna del guardia seguía encendida en el suelo, apuntando hacia el corredor, pero él no estaba. La vitrina del manuscrito que debía vigilar tenía una marca hundida en el cristal, como si algo hubiera presionado desde dentro con una fuerza calculada, meticulosa. La superficie estaba fría al tacto, pero el aire alrededor tenía olor a hierro, como si acabara de ocurrir un desgarro invisible. Después de la segunda desaparición, el pánico se volvió palpable. Los trabajadores empezaron a notar que los libros cambiaban de posición durante la noche. Algunos que habían sido colocados cuidadosamente en las estanterías aparecían abiertos en mesas que nadie recordaba haber usado. Otros estaban apilados en el suelo, formando estructuras que parecían tener algún tipo de lógica interna. Columnas,
arcos diminutos, como si las obras intentaran construir algo. Un lingüista, al ver una de estas estructuras, murmuró una frase que nadie olvidó. No están imitando formas humanas, están imitando articulaciones. A finales de 1944, el sótano comenzó a emitir sonidos incluso cuando no había nadie. El personal escuchaba crujidos de madera, aunque no había madera en todo el nivel. A veces oían lo que describían como un suspiro profundo, como un aliento que se expandía por los pasillos. Una noche, la biblioteca entera pareció despertar a la vez. Las vitrinas vibraron durante varios segundos, los libros temblaron ligeramente y las luces parpadearon con un ritmo que recordaba una respiración acelerada. Uno de los técnicos de mantenimiento, que bajó para investigar, aseguraba que escuchó pasos a su alrededor, pero los pasos no tenían dirección. Sonaban como si vinieran de todas partes. Cuando comenzó la evacuación de Berlín, la dirección de la Ahnenerbe recibió la orden de trasladar los objetos más valiosos. Sin embargo, al bajar al sótano para catalogar los libros que debían salvarse, encontraron algo imposible. Varios estantes estaban vacíos. No había signos de robo, no había vitrinas rotas, no había huellas. Los candados seguían cerrados. Las cajas de acero estaban intactas, pero sin contenido. El metal no había sido forzado, simplemente los libros ya no estaban allí. El pánico estalló de inmediato. 2 oficiales revisaron los archivos internos y confirmaron que los manuscritos desaparecidos incluían algunos de los más antiguos. Un fragmento de pergamino de origen desconocido, un libro sin título que se pensaba que contenía un mapa oculto, y un volumen que había provocado vómitos a cualquiera que lo abriera durante más de 10 segundos. Todos habían desaparecido sin explicación. Ni siquiera el libro número 12 estaba exactamente donde debía. Aunque seguía dentro de su vitrina, la cubierta tenía un tono más oscuro, casi rojizo, y las manchas habían cambiado de forma, asumiendo curvas más definidas, cercanas a una figura humanoide. Algunos juraron ver clavículas, otros aseguraron distinguir la insinuación de un rostro sin ojos. 3 días antes de que las tropas aliadas entraran en Berlín, el sótano experimentó su última transformación. Era de noche cuando un grupo reducido de oficiales ingresó para recuperar cualquier resto de la colección. Al abrir la puerta blindada, un olor espeso, parecido a metal caliente, los golpeó de inmediato. El aire estaba cargado, casi vibrante. Todas las lámparas estaban encendidas, aunque nadie las había encendido. La sala, que normalmente imponía silencio, estaba llena de un murmullo bajo, casi musical, como si cientos de páginas fueran acariciadas a la vez por dedos invisibles. Al avanzar, se dieron cuenta de que las vitrinas estaban todas abiertas. No rotas, no forzadas, abiertas desde dentro. Los cristales estaban empapados en un vapor opaco que se deslizaba lentamente hacia el suelo. En la mesa central encontraron 4 libros que jamás debían haber salido de sus cajas. Estaban colocados en forma de círculo como si alguien los hubiera organizado para algún tipo de rito. Las páginas de uno de ellos pasaban a gran velocidad, deteniéndose siempre en la misma palabra. No era alemán, ni latín, ni ninguna lengua conocida. Los oficiales, completamente aterrados, decidieron huir. Pero antes de que pudieran cerrar la puerta, el murmullo cesó. De un instante a otro, el silencio fue tan absoluto que uno de los hombres dijo después que tuvo la impresión de que el sótano estaba conteniendo la respiración. Cuando lograron salir, ninguno quiso volver. La siguiente mañana, cuando un grupo de soldados fue enviado para sellar el acceso, encontraron la sala completamente vacía. Las vitrinas seguían abiertas, pero ya no había libros, no había documentos, no había objetos, ni siquiera quedaban restos de polvo. Todo había desaparecido como si nunca hubiese existido, como si la colección entera se hubiera desvanecido al amanecer, ocultándose en un lugar que ninguna mano humana podría encontrar. Los informes posteriores intentaron culpar a saqueadores,
Pero todos sabían la verdad. Aquella no fue una desaparición provocada por hombres, fue un éxodo, una migración, como si la biblioteca hubiera decidido marcharse cuando sintió que la guerra estaba perdida. Desde entonces, nadie ha logrado explicar a dónde fueron los libros. Solo permanece la sensación inquietante de que no se destruyeron, no se quemaron, no se perdieron, simplemente se movieron. Alguien, en los años siguientes, aseguró haber sentido el mismo olor metálico en un almacén abandonado de Baviera. Otros mencionaron susurros en un búnker sellado, y un coleccionista, décadas más tarde, afirmó haber encontrado una sola página de un manuscrito desaparecido. La página estaba intacta, viva, y seguía moviéndose. Después de la caída de Berlín, los sótanos fueron inspeccionados por las fuerzas aliadas con la expectativa de encontrar artefactos peligrosos, documentos estratégicos o cualquier evidencia de los experimentos ideológicos del régimen. Sin embargo, cuando llegaron al nivel donde debía estar la Biblioteca Negra, encontraron solo paredes desnudas, vitrinas abiertas y el silencio de un lugar que parecía haber sido abandonado siglos atrás. No días, no había cajas, no había papeles, no había un solo fragmento de pergamino. El polvo acumulado en el suelo era extraño, demasiado liso, sin huellas, sin marcas. Parecía más el residuo de algo que se había evaporado que de algo retirado manualmente. Los soldados que descendieron ese día reconocieron que nunca habían visto un vacío tan inquietante. Era como si el sótano hubiera sido vaciado por manos que no necesitaban tocar nada. La ausencia total de objetos desencadenó con el tiempo 3 teorías que se consolidaron entre los historiadores, los servicios secretos y los investigadores de lo oculto. La primera, sostenida por varios agentes estadounidenses, afirmaba que la colección había sido retirada de manera clandestina durante las últimas horas del Reich a través de un convoy que jamás llegó a registrarse. Según esta versión, los libros fueron trasladados a instalaciones secretas en Estados Unidos como parte de operaciones encubiertas, al igual que ocurrió con científicos y tecnología alemana. Algunos creen que los manuscritos se encuentran en bóvedas subterráneas en Virginia o Nuevo México, estudiados por un grupo reducido de expertos que jamás publicarían sus hallazgos. Lo inquietante es que varios de los oficiales que apoyaron esta teoría murieron en circunstancias extrañas. 2 por accidentes de coche, considerados improbables, y 1 por un derrame cerebral a los 42 años sin antecedentes. Quienes sospechan de un encubrimiento aseguran que esos hombres sabían demasiado. La segunda teoría, extendida sobre todo en Sudamérica, señala que la Ahnenerbe logró evacuar sus tesoros a través de rutas clandestinas hacia Argentina y Chile, donde numerosos oficiales nazis encontraron refugio después de la guerra. Algunos testimonios de la época hablan de cajas que nadie podía tocar, transportadas por hombres que parecían aterrados y que evitaban responder preguntas. En varias localidades de la Patagonia circulan historias sobre almacenes sellados, vigilados durante años por grupos de desconocidos y sonidos extraños que se escuchaban desde el interior por las noches. Un anciano de Bariloche, entrevistado décadas después, afirmaba que su padre había visto una caja abrirse sola. Cuando le preguntaron qué había dentro, el hombre se negó a responder. Murió al día siguiente de la entrevista. La tercera teoría, la más inquietante de todas, se basa en la convicción de que los libros no fueron robados, ni trasladados, ni destruidos. Simplemente desaparecieron. No por intervención humana, sino porque la colección, convertida en un organismo vivo, decidió moverse por sí misma. Esta hipótesis se basa en una serie de fenómenos documentados después de 1945. En 1947, un guardia británico afirmó haber escuchado el sonido de páginas pasando en un búnker sellado cerca de Bremen. En 1952, un equipo francés que investigaba túneles subterráneos en Alsacia encontró símbolos idénticos a los del libro número 12 grabados en las paredes.
aunque el lugar había permanecido cerrado desde la Primera Guerra Mundial. En 1961, un coleccionista privado de Bélgica afirmó haber comprado una página extraña en un mercado de antigüedades. La hoja estaba tibia al tacto. La tinta parecía fresca. Y según él, al dejarla sobre su escritorio, la página se desplazó unos centímetros por sí sola. El hombre quemó la hoja esa misma noche, pero el papel no ardió. Solo se volvió oscuro, como si hubiera cerrado los ojos. El elemento más perturbador de toda esta historia surgió en 1966, cuando un investigador estadounidense, especializado en documentos capturados durante la guerra, aseguró haber visto un archivo clasificado como Documento 77. El archivo, según su descripción, contenía solo una fotografía borrosa y una nota breve escrita a máquina. La nota decía: encontrado en Bonn, no debe tocarse, contener sin abrir. Cuando el investigador fue interrogado por sus superiores, negó haber visto el documento. Semanas después, abandonó su carrera académica y se mudó a un pueblo remoto. Nunca volvió a hablar públicamente del tema, pero antes de desaparecer del mundo académico, dejó una frase registrada en su cuaderno personal: no deberíamos haberlos buscado, ellos nos encontraron primero. Con el paso del tiempo, la biblioteca maldita del Reich se convirtió en un mito para algunos, una obsesión para otros y una advertencia silenciosa para quienes creen que no todo en el mundo puede ser explicado a través de la lógica. Sin embargo, lo más inquietante no son las desapariciones ni las teorías. Lo inquietante es la persistencia de señales. En 1989, trabajadores que restauraban un edificio antiguo en Weimar escucharon golpes repetidos detrás de una pared sellada. Cuando lograron abrirla, no encontraron nada excepto marcas en espiral idénticas a las que aparecían en los manuscritos perdidos. En 2004, un bibliotecario universitario aseguró que un libro sin título apareció en su estante sin registro alguno. Lo describió como viejo, encuadernado en cuero frío, y afirmó que se abría siempre en la misma página, mostrando manchas que cambiaban de forma al mirarlas. El libro desapareció una semana después sin dejar rastro. Y en 2021, un guardia nocturno de un museo alemán dijo haber visto una silueta oscura, alta, sin ojos, reflejada en un vidrio de exhibición. Cuando se dio la vuelta, no había nadie, pero el vidrio quedó empañado desde dentro. Quizá la pregunta real no sea dónde están los libros, sino si alguna vez dejaron de estar aquí. Es posible que la colección, o parte de ella, siga moviéndose, buscando espacios silenciosos, rincones oscuros, lugares donde la presencia humana sea mínima, lugares donde pueda seguir creciendo, porque si hay algo que los antiguos archivistas del Reich aprendieron demasiado tarde, es que aquellos libros no eran objetos. Eran portales, eran recipientes, eran voces sin cuerpo esperando un medio para expandirse. Y en silencio, sin prisa, han seguido avanzando a través de los años. Tal vez, incluso ahora, en alguna sala abandonada, en un sótano olvidado, o en la sombra entre dos estantes, el libro número 12 sigue respirando. Tal vez sus manchas siguen moviéndose, formando rostros sin ojos que observan pacientes. Tal vez la biblioteca nunca desapareció realmente, solo cambió de lugar, solo eligió otro silencio. Y quizás en algún momento, cuando nadie lo espere, volverá a abrirse.